Saludos, amados hermanos, Dios les bendiga. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estaremos trabajando los textos que hablan sobre la tentación de Jesús en los sinópticos y estaremos dando un pequeño resumen de lo que ya hemos estado tratando y continuaremos de esa misma manera explicando el resto de las tentaciones y sus implicaciones para tanto Jesús, el reino de Dios y también para el mundo completo. Es decir, que esta tentación no solamente afectaría a la persona de Jesús, ya sea si la reprobaba o la aprobaba, y también iba a afectar a toda la creación. Entonces, vamos a estar orando en el día de hoy, leyendo un versículo de la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15, para poder estar acentuar las bases, como siempre hacemos, sobre lo que es este asunto de la tentación de Jesús y sus implicaciones para nuestro Señor. Pero esas implicaciones no solamente iban para su persona como tal, sino para su relación con el Padre, su relación con su misión y con el mundo creado, incluyendo al ser humano, de hecho, dentro de esta tentación. Así que vamos a ver todo el alcance de estos versículos de la palabra del Señor que tiene para enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Estamos sobre el tema de la cristología, número 1. Número 2, dentro de ese tema de la cristología estamos tocando la ontología, es decir, la naturaleza divina y humana de Jesús. Pero ahora estamos tocando exactamente la humana. Estamos tratando de explicar cómo Jesús en su humanidad enfrentó, en este caso, a Satanás. La evidencia en el Nuevo Testamento, no solamente en los Evangelios, sino en las cartas restantes del Nuevo Testamento, nos enseñan a nosotros que la tentación fue toda una realidad dentro de la vida de Jesús mismo. En el libro de Hebreos es el libro que quizás va mucho más allá dentro de la explicación de esta tentación y cómo presenta a Cristo dentro de ella, venciéndola y haciéndose para nosotros el gran sumo sacerdote, aquel que puede, según el ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, compadecerse de nuestras tentaciones, de nuestras flaquezas y debilidades y tener misericordia de nosotros y levantarnos del pozo cenagoso, del muladar donde nosotros hemos estado atollados por causa de nuestros pecados. Él es fiel y justo y Él puede levantarnos a nosotros. Como dice San Juan, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos por este programa. Bendícelo en los corazones de aquellos oyentes, de aquellos que aman tu palabra y quieren aprender cada día más de ella. Permite que la misma haga el efecto a la cual tú le envías y también para el inconverso, para que pueda entender a lo que Jesús llegó y cómo Él venció y cómo está disponible para Él y para toda la humanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, voy a leer la palabra del Señor allí en el capítulo 4, verso 15 del libro de los Hebreos. Texto sencillo, pero sumamente profundo. Allí dice el texto sagrado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, allí el texto está diciendo que la tentación de Jesús fue toda una realidad en la vida de Él, en su humanidad. Y por otro lado, que Él fue tentado, pero no cedió a la tentación o no cayó en la tentación. Entonces, el ser tentado en la palabra de Dios no es pecado. En ninguna parte de la Biblia dice que sea pecado ser tentado. Lo que sí es pecado es caer en la tentación, ceder a ella. Entonces, para dar un pequeñito resumen y entrar a lo que queremos entrar, habíamos hablado de que la tentación se va a dar por causa de lo que llamamos el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. La tentación tiene dos vertientes. Una de ellas es la palabra de Dios que oyó el Bautista cuando el Padre desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es decir, en aquel al cual el Padre se agrada en todo lo que Él hace.
Número 2, es decir, que está hablando sobre su afiliación con el Padre, pero no solamente su afiliación con el Padre, sino su sometimiento al Padre. En otras palabras, en lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que se llama Trinidad económica, es como uno de los miembros de la Trinidad decide encarnarse, hacerse carne, y nosotros sabemos que en la historia de la Biblia, solamente uno de los 3 componentes de la Trinidad se hizo humano. Los demás son espíritu, el Padre es espíritu y el Hijo es espíritu. Y solamente el Hijo tomó y asumió humanidad. Allí lo dice fácil la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. El Verbo se hizo carne o puso tabernáculo entre nosotros. Lo que está hablando es de la encarnación del Verbo que estaba con Dios, que era Dios y que por Él, por su palabra, la palabra de ese Verbo, fue creada toda la creación y sin Él nada de lo que fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne. Bien, entonces estamos hablando que esa es la primera, y la segunda estamos hablando sobre el Espíritu en forma de paloma que va a capacitar, llenar a Jesús, a empoderarlo, tener una relación trinitaria con Él, para que Él asuma la responsabilidad o el ministerio mesiánico, es decir, de traer el reino de Dios al mundo. Entonces la tentación se va a dar sobre estos dos factores que se están dando allí en el caso del bautismo. Y tan pronto Jesús es bautizado en el Jordán, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces el Espíritu Santo va a llevar a Jesús a esta contienda y lo va a someter a esta contienda para que él tenga esta contienda con Satanás. Y él, claro está, va a depender, como es humano, estamos hablando de la humanidad de Jesús y cómo estas dos naturalezas trabajan, la divina y humana. En este caso, Jesús, con su naturaleza divina y humana, tiene que autolimitar una de ellas para que sea verdaderamente humano. Y este es el caso donde muchas personas se confunden que Jesús venció porque era Dios. No, en ningún lugar en el Nuevo Testamento y en ningún lugar en los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús hizo milagro o que Jesús venció a Satanás porque él era Dios. En ningún lugar. Decirlo es faltarle al texto sagrado. El texto sagrado es claro en su expresión. Él estaba lleno del Espíritu Santo y por estar lleno del Espíritu Santo, él venció a Satanás en el desierto. Él fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Él luchó contra Satanás lleno del Espíritu Santo y él, saliendo airoso de ese lugar, fue a Galilea. Según nos habla Lucas en el capítulo 4, una vez se le dé la tentación, va lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio mesiánico en Galilea, y de ahí sigue recorriendo a todo Israel para predicar el evangelio del reino. Y ese era su propósito, esa era su misión, ese era su interés y esa era el motor que movía a Jesús a caminar a otros lugares. No solamente ese era el motor que movía a Jesús, sino que cada vez que Jesús eligió gente con él para trabajar en su ministerio, él hizo lo mismo con ellos. Llamó a los 12 y los envió a predicar el evangelio del reino. Llamó a 70 y a esos 70 los llevó, 70, 72, le dio la comisión de ir a predicar el evangelio del reino. Va a hacer lo mismo con Saulo de Tarso, que ya a finales del libro de los Hechos, Pablo de Tarso, estando en Roma, la Biblia dice, y no cesaba el apóstol Pablo de predicarles el evangelio del reino. Buscamos a Felipe en el libro de los Hechos y dice, y Felipe les predicaba el evangelio del reino. Algo que no se predica hoy, que quizás está obsoleto y que también se ha desviado o distorsionado por las teologías liberales,
como también por las teologías políticas, donde el reino de Dios se está comportando de una manera más política que lo que Jesús predicó y enseñó, y no lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios. Entonces, estamos mirando cómo la tentación está trabajando en esas dos áreas de la persona de Jesús, sobre su afiliación con el Padre, su obediencia, y como ya hemos dicho, poder explicar esta períscopa de la tentación de Jesús no es fácil, porque podríamos estar hablando muchísimo que hay en el Nuevo Testamento sobre cómo Jesús se sometió con cuerpo y alma al Padre en todas las cosas que Jesús hizo, y la tentación es evidencia de ella, y saliendo de la tentación todo lo que hacía era hacer lo que le agrada al Padre. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Es decir, que cuando él termina su ministerio en la cruz, dice consumado es, dice el texto, que habiendo Jesús mirado, observado todo lo que ya se había dicho de él, que él tenía que cumplir en su misión, entonces dijo consumado es. Así que vemos a una persona sometida al Espíritu Santo. Los textos en la Biblia son primeramente contundentes, son explicativos, son explícitos a la hora de decir que Jesús dependió totalmente del Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su resurrección. Dependió del Espíritu Santo para hacer su misión. Eso está dentro de lo que se llama la cristología y la pneumatología. Cómo trabajaron estas dos personas, Jesús y el Espíritu Santo, para trabajar dentro de todo su ministerio. Y en la tentación, cómo la pasó como un humano, como simple humano como nosotros. Entonces, bien, ya habiendo explicado de lo que ya hemos hablado de la primera tentación, que ya hablamos en la semana pasada, sobre cómo Satanás le va a decir a Jesús que habiendo tenido hambre, que convierta las piedras en pan. Y Jesús le contesta con un texto de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y este texto de Deuteronomio nos da un énfasis de la manera cómo Jesús está entendiendo la tentación y cómo Israel pudo haber vencido también la tentación si hubiera mirado más cerca a lo que este texto dice. Está hablando de Yahvé en el Antiguo Testamento, cómo sometió a Israel al desierto, al hambre, a la sed, es decir, a necesidades humanas, y cómo dentro de esas necesidades humanas que Dios sometió a Israel, Dios estaba esperando que su pueblo confiara en él, porque el hombre no vive meramente por el pan que come, sino por la palabra que sale de la boca del Señor. El texto dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Es decir, que el sustento de nuestra vida humana, no solamente de las necesidades suplidas, sino de la propia vida, parte de la boca de Jehová, y no meramente de aquellas cosas que nosotros podemos comer y beber. Entonces es interesante cómo en esta primera tentación, donde Satanás trata de destruir su afiliación con el Padre, su obediencia, su amor por el Padre, y dentro de ello cómo cumplir con el Padre todas las demandas divinas. Ya hemos citado varias veces esto para aquellos que quieren explorar un poquito más allá en el libro de Isaías, capítulo 40 al 66. Estos capítulos van a tocar a Jesús todo el tiempo en esas profecías mesiánicas sobre el siervo de Yahvé. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Es aquel al cual mi alma se complace. Y todo el tiempo en esos capítulos del 40 al 66 del libro de Isaías se está hablando y explicando exactamente cómo iba a ser ese siervo del Señor, aquella persona, en este caso Jesús de Nazaret, quien iba a estar en ese camino de obediencia con su Padre. Interesante cómo nos enseña a nosotros esta manera de la tentación, y cómo a veces una de las
tentaciones que Satanás, usa para tentar a sus hijos es exactamente sobre nuestra afiliación con el Padre. Mira lo buen cristiano que eres y mira lo que estás pasando. Todas estas tentaciones lo que hacen es tratar de poner duda en nosotros sobre el cuidado, el sustento, la providencia de nuestro Padre sobre nuestras vidas. Esto no es nuevo, lo hizo con Adán y Eva cuando ellos tenían todo lo que tenían en sus manos. Todo estaba para ellos para comer, solo un árbol se les dijo que no comieran. Entonces, estamos en la tentación número 2, estamos en Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7, donde el texto sagrado nos va a decir: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, que en tus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, en esta tentación, Satanás va a llevar a Jesús a tratar de apelar a la absoluta confianza de Jesús en Dios y diciéndole: si eres el Hijo de Dios, vas a hacer esto, vas a echarte abajo, en esa absoluta confianza que no es otra cosa que lo llamó a la presunción, más bien que a la confianza en Dios. Usando el Salmo 91, claro está, cortándolo donde él le gusta cortarlo. Siempre que Satanás usa el texto bíblico, va a dejar una parte que no le conviene a Satanás decir, que era para que te guarden todos tus caminos. Y en uno de sus caminos era ese mal camino en el cual Satanás estaba tratando de que Jesús se lanzara abajo. Entonces, el problema que hay en esta tentación es usar la autoridad para que los ángeles protegieran a Jesús en presunción, haciendo deliberada y a propósito su caída. Pero por otro lado, que eso no era tampoco el camino del Señor. Por otra parte, el texto que Satanás había usado, como ya hemos dicho, es un texto que Satanás trata de manipular para tratar de engañar a Jesús, y mucho más cuando una persona ya lleva tanto tiempo en ayuno. Es interesante que en algunos documentos de la apocalíptica judía, exactamente cuando nosotros estudiamos la apocalíptica judía, una de las cosas que uno va a encontrar dentro de la apocalíptica es las maneras como de distintas formas se presumía que el Mesías llegara a la tierra. Y en este caso, una de las que tenía la apocalíptica judía era esa venida de repente del Mesías, como que viniendo del cielo y cayendo sobre la tierra. Entonces, es interesante que Satanás, conociendo la documentación apocalíptica judía, va a usarla exactamente para que Jesús haga esa entrada, no como la que Jesús hizo con el pollino, hijo de Anna, que fue allí a Jerusalén a entrar en lo que le llamamos nosotros la entrada triunfal de Jesús. En este caso era una venida de sopetón, ¿no? De cantazo, cayendo del cielo, y Satanás estaba tratando de que Jesús hiciera ese espectáculo, ese show, ¿no? Moviendo las emociones de Jesús para que él hiciera una aparición. Y más cuando estamos hablando que el texto nos está diciendo, fíjese, que esto es en la santa ciudad, es decir, en un lugar donde se entendía para los judíos que era un lugar santo, separado para Dios, y que esa venida de repente del Mesías fuese vista por todos allí. Pues claro, eso traería que la gente en Israel rápidamente se apoderaran de Jesús y dijeran: este es el Mesías que estamos esperando. Entonces, vamos a notar también que todas estas tentaciones tenían el propósito de que Jesús cayera en el mismo pecado como cayó, vuelvo a repetir, Adán y Eva, y como también cayó Israel. Entonces, fíjese que Jesús va a decirle a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras,
En la primera tentación, él estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. La segunda tentación va a decir entonces, escrito está, échate abajo, tírate, lánzate. Y Jesús le contesta a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Vaya con la implicación que tiene estas palabras que Jesús le está diciendo a él, porque en la primera le está diciendo si eres el Hijo de Dios, y ahora Jesús le está diciendo no tentarás al Señor tu Dios. Entonces creo que le está contestando a Satanás implícitamente, sin tener que hacerlo explícitamente, la primera tentación con la cual Satanás vino donde Jesús. Es interesante que los pasajes sinópticos, especialmente de Mateo y Lucas, están tratando de ser, Mateo y Marcos, o sea, Lucas, Marcos, están tratando de ser explícitos en las tentaciones, aunque la explicación que da Marcos no va con la misma línea, es decir, que no va en el mismo orden con que la está narrando Mateo, pero es que cada uno tiene un propósito con el cual está tratando de llevar esta tentación o explicarla. Pero es interesante que Mateo está tratando de explicar la tentación desde el punto de vista del hambre, segundo, desde la parte de la santa ciudad, y luego a un monte alto sobre lo que es el reino de Dios. Es decir, mostrarle a Jesús, Satanás, mostrarle a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos, mientras que en el lugar santo era la aparición del Mesías como Israel lo estaba esperando. Entonces es interesante cómo se están dando estas tentaciones y qué es lo que se está trabajando. Se está trabajando con la identidad de Jesús, su sumisión al Padre. Segundo, se está trabajando con su misión mesiánica de cómo él, el Mesías, va ahora a desarrollar su ministerio confiando cómo el Padre ha diseñado el reino, es decir, cómo lo va a formar, cuál es la manera que Jesús va a pasar para formar ese reino y no de la manera como Satanás está planteándole el reino. Es decir, que cuando nosotros miramos la tentación de Jesús, es fácil de entenderla porque Jesús está mirando la tentación desde aspectos políticos y aspectos que son con relación a la jactancia, a la gloria. Mientras que cuando la misión acerca del reino Jesús la está dando, la está pasando por el proceso de la obediencia, el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Es interesante cuando miramos, vuelvo a repetir, la primera de Corintios capítulo 1, Pablo habla de cómo Dios había tomado a los sabios de la tierra y los había embabucado poniéndole a un Mesías crucificado. Es decir, como hemos dicho, como si fuese algo como hielo frito, ¿no? Es un Mesías que se supone que dentro del contexto histórico, cultural y político, no solamente de Israel, sino de los pueblos de la tierra, un Mesías era un conquistador, un hombre poderoso, vencedor, que detrás de él lo que caminaba era una caravana de esclavos, de súbditos atados a cadenas, que iban a llegar a la ciudad de Roma y el pueblo iba a aplaudir, a darle gloria y honor al general del ejército, al Mesías. Y en este caso la Biblia ha escogido a un mismo Mesías, pero en este caso crucificado. Y él dice que este Mesías crucificado, San Pablo explicando sobre ello, era algo que era tropiezo para Israel y escándalo para los gentiles. Entonces es interesante cómo Dios construyó este asunto de la venida de Cristo, de el reino que él iba a traer en la persona de Jesús, y cómo se estaba esperando tanto en la apocalíptica judía, porque la apocalíptica judía no era, o sea, que en cada uno de los libros de la apocalíptica
el Mesías iba a venir de distintas maneras. Y una de ellas exactamente de la forma en la cual Satanás está hoy tentando a Jesús en otro versículo. Entonces, interesante. Había otras maneras en las cuales la apocalíptica estaba trayendo al Mesías, porque en ocasiones no era el Mesías que iba a venir, sino un enviado del Señor o un ser espiritual. En ocasiones era el Mesías, en ocasiones no lo era. Entonces, vamos a mirar, estamos mirando cómo esto se está dando dentro de la persona de Jesús y cómo la Biblia está explicando que Jesús fue tentado en todas las cosas, porque estamos tocando dentro de toda esta explicación la parte humana de Jesús, cómo Jesús fue tentado. Entonces, la tercera tentación y sus implicaciones la tenemos en el capítulo 4 de Mateo, versículo del 8 al 11, donde dice la Escritura: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas añade otra parte en el texto donde dice: porque a mí me fue dado. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el texto termina diciendo que el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. La esencia de esta tentación alcanza los objetivos aprobados por Dios, pero empleados desde la estrategia de Satanás, que por un lado destruía todo el propósito redentivo con todas sus implicaciones. Jesús rechazó aún este aplaudible recurso, que no solamente el diablo lo usó con Jesús, pero lo ha usado con los poderosos de la tierra, con los conquistadores. La manera como yo puedo hacerme poderoso en la tierra es a espada, y es venciendo al enemigo, y es obligando al enemigo a someterse a mí. Esa ha sido toda estrategia en todos los libros que nosotros podemos leer de historia de la humanidad, en lo que se llama las humanidades, y lo que vamos a encontrar exactamente no solamente dentro de los asuntos políticos, sino también religiosos. Entonces, Jesús vindicó toda la creencia del Antiguo Testamento, la división de la teología judía, de las 3 secciones que tenía el Antiguo Testamento, pero también, es decir, las divisiones del texto sagrado del Antiguo Testamento, que estaba dividido en la ley, los salmos y los profetas, pero también en las que tenían los judíos en las 3 divisiones acerca de Dios mismo. Porque para un judío, para un judío, Dios era el creador, punto. Allí no habían estas teorías de cosmogonía que hoy tenemos nosotros en el occidente, donde no hay un creador, y lo que hay son exactamente estas teorías que se han puesto, hasta la más moderna que se puso en nuestro currículo sobre el Big Bang. Entonces, fíjese que entre los judíos se tenía estas 3 factores, por así decirlo, sobre la persona de Dios. Dios era creador. Segundo, Dios es el único Dios. Y tercero, como Dios es el creador y el único Dios, Él es el único a quien se tiene que adorar. Quisiéramos que estas mismas 3 factores estuvieran en la mente de todo cristiano, que no la tienen, pero quisiéramos que las tuviera, donde si Dios es el creador, por eso es que los salmos dice: tú nos creaste a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, ovejas somos de tu prado. Y por otro lado, Dios es el único Dios. Fíjese cómo San Pablo en la primera carta de los Corintios habla acerca de Dios y acerca de los ídolos. Le dice a la iglesia, primeramente porque claro está, Pablo está asumiendo el sometimiento de la carta que ya se había hablado en los libros de los Hechos capítulo 15, sobre la decisión del concilio de Jerusalén de que los gentiles se abstuvieran de sacrificar a los ídolos de sangre y que la pasaran bien, porque ellos eran pueblo de Dios.
Más tarde, esa decisión del concilio, Pablo la va a cuestionar, la que era lo que era sacrificado a los ídolos. Y cuando usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta de su primera carta, donde Pablo prohíbe a los cristianos no comer sacrificados ídolos, porque ya la carta ya estaba. Pero por otro lado, Pablo, cuando la usa, está explicando que el asunto no era por el que la comida sacrificada a los ídolos, sino por el que me veía. En otras palabras, Pablo está asumiendo de que comer cosas sacrificadas a los ídolos para él no era nada. No como la carta que se escribió en el capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque para Pablo no había más Dios que Dios. ¿Por qué hay que impedir algo que la gente sacrificó a alguien que no existe como Dios? Entonces, pues Pablo lo que dice es, mira, no por tu conciencia, sino por la conciencia del otro que viéndote comer de los sacrificados a los ídolos, vaya a ser movido a tentación y él coma como que si el ídolo es algo. Eso lo hace en un capítulo anterior y cuando ya llega el capítulo 9, él dice, nosotros sabemos que no hay más Dios, más que Dios nada más. Entonces, dentro de esa verdad que tenían los judíos, Dios es el creador y un solo Dios nada más, a más nadie se podía adorar. Es por ello que las primeras persecuciones que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento las vamos a encontrar exactamente cuando los emperadores romanos asumen divinidad. Y ellos asumen de que ellos son dioses. Y la iglesia dice, Jesús es el Señor, César no es el Señor y ningún emperador es el Señor. Por lo tanto, la iglesia comienza a ser perseguida porque la iglesia ahora asume que hay un solo Dios y no me importa si este emperador mañana le da con ganas de decir que él es Dios, pues yo no lo voy a adorar a él porque el único Dios es el creador y ningún ser humano es creador. Entonces es interesante cómo se van a dar estas situaciones de la iglesia que son para la iglesia de hecho tentaciones. Porque los reyes asumen la tentación y asumen el control no solamente de la política, sino de la economía. Y entonces cuando se asume el control de la economía, se puede asumir de que como yo soy Dios, el emperador, yo soy quien proveo la carne. Tú la compras, pero yo la proveo. Y como yo la proveo, cuando tú vas a comprarla, tú tienes que decir que César es el Señor. Por eso es que encontramos en el libro de Apocalipsis, ese capítulo 6 donde nos habla de la libra de cebada por el salario de un día, el trigo por el salario de un día. Y lo que estamos encontrando es exactamente cómo la política se envuelve con la economía y cómo los cristianos, al verse en peligro de decir que Jesús es el Señor y adorar a la bestia, a Roma, entonces la iglesia tiene que decir, no, Jesús es el Señor y prefiero padecer o morir de hambre antes de arrodillarme ante el César que dice ser el Señor o el proveedor del alimento. De la misma manera, no solamente hoy está pasando esto, ha pasado esto en la historia de la primera etapa de la iglesia primitiva, en sus primeros 100 años y posterior a ello, sino que hoy está pasando en diferentes lugares, tan cerca como nosotros, Canadá, donde ya se están tratando de poner leyes donde el gobierno se haga cargo no solamente de las situaciones de trabajo, donde ahora se obliga a la gente que va a trabajar que no tenga una identidad de género, sino que tenga una percepción de género, si no, no te dan el trabajo. Así que el Apocalipsis lo pasó la primera iglesia en su primer año, en su primer siglo de la era cristiana, y hoy lo está pasando también. Jesús fue tentado, también nosotros somos tentados de distintas maneras. Muchas veces, a veces por medio de nuestras necesidades, porque cuando hay necesidad se aprovecha el enemigo. Ya sea una necesidad en cuestiones de salud, ya sea una necesidad de trabajo, hambre, ya sea de lo que sea, en esas necesidades entra Satanás a trabajar también con nuestras vidas y tratar de tentarnos.
Satanás está trabajando desde afuera, pero también está trabajando desde adentro de la iglesia. Es decir, que hoy la teología liberal moderna, posmoderna, se ha metido en la iglesia. Antes estaban en las academias, ya ha pasado a la iglesia, y la iglesia hoy es ser tentada a no creer las Sagradas Escrituras, a renunciar a Cristo, a renunciar a Dios, a renunciar a la fe que está en la palabra del Señor, a renunciar a su salvación, porque la salvación no existe según la teología liberal. Así que hoy nosotros como iglesia seguimos siendo tentados, y no importa, como decía aquel coro cuando yo era un niño, no importa a la iglesia que vaya, también vas a tener tentaciones, grandes tentaciones, por el hecho de que Satanás sigue trabajando con las mismas astucias viejas y teniendo resultados modernos, y muy bueno que los está teniendo. Entonces, es interesante y cómo es el único Dios, es el único que merece adoración, gloria y honra. Por eso es que en este versículo de la palabra del Señor, que estamos tocando en Mateo capítulo 8, versículos del 11 del 8 al 11, especialmente el 10, donde dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este versículo de la palabra del Señor es el que ya le he explicado de cómo los judíos entendían a Dios como creador, como el único Dios, y porque era creador y único Dios, era el único que uno tenía que adorar. Y vale qué gran balazo le dio Jesús a Satanás bajo el poder del Espíritu Santo, en el cual estuvo siendo tentado en el desierto, desventajado en ese lugar. Entonces, vamos a mirar los asuntos teológicos que envuelven la tentación de Jesús y sus implicaciones teantrópicas. Entonces, cuando digo teantrópica, estoy hablando del concepto Dios-hombre. Y ya hemos planteado que Jesús pasó esta tentación como hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo, como salió del bautismo de Juan hacia el desierto, guiado, llevado por el Espíritu Santo para esta batalla, para esta batalla, como dije al principio, para esta contienda en el desierto. Entonces tenemos que partir de la premisa de que fue el propio Espíritu Santo quien lo llevó a esa contienda, que tenía que pasarla, que tenía que sufrir esa tentación, porque más tarde la va a recoger los demás escritores del Nuevo Testamento para explicar cómo es que este ser humano, Jesús de Nazaret, siendo tentado, hoy puede socorrer aquello, es decir, que ahora lo lleva a la práctica. Así que estamos pasando del asunto cristológico al asunto teológico, pero ahora al asunto práctico. Porque si nosotros predicamos la palabra del Señor desde el punto de vista cristológico y teológico y no trabajamos con el práctico, entonces ¿dónde queda nuestra predicación? ¿Dónde quedan nuestras aplicaciones de la verdad de la palabra del Señor? Entonces es interesante donde vamos a estar tocando estas implicaciones, porque son importantísimas para la fe cristiana y para toda la creación. Entonces, las tentaciones fueron, en verdad, la culminación de un proceso moral, de toda una vida fortalecida de maduración que tuvo lugar durante toda la niñez de nuestro Señor, su temprana niñez, hasta su vida adulta en la persona de Jesús, al ir creciendo, según la Biblia, en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios, según nos habla Lucas capítulo 2, verso 52. En otras palabras, que estamos hablando de la persona de Jesús en un proceso de maduración de su vida desde su temprana edad, su desarrollo de su vida hasta los 30 años, ahora para entrar en el servicio de Dios, para cumplir la misión que Dios le había entregado a Jesús. Y mediante el sufrimiento, nos dice la epístola de los Hebreos capítulo 5, verso 8, aprendió obediencia. Dice el texto 8, y aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es algo interesante,
cómo el sufrimiento de Jesús se trabaja dentro del proceso de la obediencia. El sufrimiento dentro del proceso de la obediencia. Que aunque siendo hijo fue sometido al proceso del sufrimiento. Y este proceso del sufrimiento lo va a empoderar, a capacitar para que él sea el sumo sacerdote que sabe en carne propia trabajar con nuestras propias tentaciones. Es decir, que no es otra cosa que el proceso de la tentación va a facultar a Jesús para que Él tenga compasión también de nosotros porque fue tentado en todo. En otras palabras, Jesús tiene la capacidad de ser nuestro intercesor, nuestro ayudador. Sabiendo que la tentación para Él fue sumamente fuerte y que para nosotros son sumamente fuertes. Entonces, cada ser humano va a pasar su tentación de distintas maneras. Primeramente por su propia historia, por su propia cultura, por su propia preparación, por su propia capacitación, por su propia ignorancia. Es decir, por todo lo que viene dentro del paquete del ser humano, cada ser humano pasa una tentación distinta. Para uno, una tentación puede ser un monstruo, un gran monte, ¿no? Y para otros puede ser quizás un edificio de una hormiga o de un hormiguero. Entonces, tenemos que mirar que la tentación que pasa una persona, no ponerla en mi lugar como si, bueno, yo pasé por eso y para mí fue fácil. Bueno, para ti fue fácil, pero para otros no lo es. Entonces, esas tentaciones en el desierto y en las varias tentaciones que tuvo que enfrentar a lo largo de sus 30 años, porque no solamente fue esa, sino que durante sus 3 años y medio de ministerio, él siguió siendo tentado. Entonces, Cristo obedeció a Dios en nuestro lugar como nuestro representante y triunfó allí donde Adán había fallado y donde el pueblo de Israel había también fallado. Fíjese que el texto en el libro de Romanos, estamos en la parte teológica de la cristología, donde nos dice allí en el capítulo 5, versos 18 y 19 del libro de los Romanos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Y aquí estamos tocando un tema que es sumamente importantísimo. Y un tema que todavía la iglesia tiene grandes problemas con él. Uno va a una iglesia a predicar y uno le pregunta a los hermanos de la iglesia, hermanos, ¿cuántos son justos aquí en la iglesia? Todo el mundo levanta la mano. Y cuando usted dice, ¿cuántos somos pecadores aquí en la iglesia? Nadie levanta la mano. Y hay un problema dentro de lo que entendemos que es el justificado. Entonces, la palabra justificado que Pablo está usando en el libro de Romanos, la está usando desde el punto de vista de la justificación que se daba dentro del imperio de Roma. ¿Cómo era que se daba esta justificación? Mire, en este caso yo soy un hombre rico. Voy a ponerme yo de la carnada. Como dijo San Pablo, yo soy el primero. De los pecadores, yo soy el primero. Si Pablo estuviera allí, yo estuviera peleando con él a ver cuál de los dos éramos el primero. Pero San Pablo está tomando esta situación de la justificación de la justicia o del tribunal de romana, donde un hombre que era rico, ¿no? En este caso, porque a un pobre no le tocaba esta ilustración que Pablo hace, pero un amo, un señor. Y yo tengo esclavos y esclavas. Y yo cometí un delito. Un delito que en Roma se constituía muerte. Bueno, yo iba al tribunal y el juez me declaraba que yo era culpable. Punto. Porque el delito era para muerte. Bueno, la ley de Roma tenía una acepción. Y la acepción era que yo podía traer al tribunal un redentor.
En este caso, yo podía, mi mamá o mi papá podía decir, yo quiero ser el apulotrosis, que es la palabra que se usa en el griego. Yo quiero ser el apulotrosis de mi hijo porque prefiero yo morir que muera él. Pero yo, el hijo, el amo, que decido que mi papá ni mi mamá va a ser mi apulotrosis, mi redentor. Entonces yo busco de mi casa uno de mis esclavos, y yo pongo a ese esclavo como mi apulotrosis. Entonces, cuando yo lo pongo como la apulotrosis, la sentencia de la demanda va a caer sobre el redentor, en el apulotrosis, en este caso sobre mi esclavo. Y a mi esclavo, cuando me pregunte el juez que si yo acepto que mi esclavo sea el apulotrosis, yo digo sí. Entonces van a tomar a mi esclavo y lo van a matar por mí. Así era que trabajaba la ley romana. Entonces, cuando venían y tomaban el esclavo y lo mataban, y yo salía absuelto, es decir, justificado. Entonces, en ningún lugar en la Biblia justificado significa que yo soy bueno. En ningún lugar. Es más, cuando usted lee a Pablo en el capítulo 3 de Romanos, dice, no hay uno bueno, ni uno, y se va al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, a citarlo y a decir, no hay un justo, ni uno bueno, todos son malos, todos se han desviado, todos están en el fracaso. Esa es la conclusión de Pablo, y ahora se lanza al capítulo mismo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todos se fastidiaron. Punto. Entonces, cuando la Biblia habla de justificado, es que nos está diciendo justicia se te ha dado porque tú eres malo. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien en la iglesia cuántos somos pecadores, nadie levanta la mano porque todo el mundo está absuelto de pecado. Todo el mundo cayó del cielo, ¡pum!, a la tierra y nadie ha pecado. Entonces, hemos malinterpretado la palabra justificación. Y a mí el texto lo que me dice es capítulo 5, verso 1 del libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro apulotrosis, es decir, nuestro redentor. Dios decidió coger a su esclavo, a su siervo, esclavo, literalmente esclavo. Cuando Jesús dice, yo soy el esclavo de Jehová, cuando Isaías dice, he aquí mi esclavo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, está hablando de uno, el esclavo de la casa. Y en este caso Jesús tomó el lugar, tomó mi lugar, tomó tu lugar, y él fue sacrificado por mí. Él es mi redentor, mi apulotrosis, él es tu apulotrosis. Entonces, estamos hablando de la tentación porque la tentación tiene que ver con toda esta gama que encontramos luego explicada por Pablo en los evangelios, y que no solamente Pablo le explicó, ya Jesús había dicho, el que cree en mí ya no es condenado. Ha pasado de la muerte a la vida. Es el mismo texto que Pablo va a tomar en el capítulo 8, verso número 1 del libro de Romanos, donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne para que viviéramos en la justicia de Dios. Entonces, esta tentación que nos está hablando de cómo uno que pasó por la tentación y la venció, ahora puede justificarme. Tomaron a un esclavo que no tenía nada que ver con el delito y lo mataron. En este caso, Pablo está tomando exactamente un caso de la ley romana, de cómo es que ahora Jesús, el Hijo de Dios, pero el esclavo de Dios, ahora va a ser mi redentor, tu redentor. Entonces, esta períscopa, todo este pasaje bellísimo de la tentación, cuando miramos las implicaciones teológicas, nos van a llevar de cómo Jesús pudo vencer por la obra del Espíritu Santo, y Dios nos invita a nosotros exactamente a confiar en el poder del Espíritu Santo, porque el que está aquí con la iglesia hoy
Es exactamente el Espíritu Santo quien nos ha bautizado cuando creímos, nos ha llenado de su presencia, nos capacita para que venzamos y nos trae a la mente cuando somos tentados exactamente la palabra de Dios para que podamos vencer sobre esa palabra poderosa que para mí es poderosa porque, como ya he dicho montones de veces y no me cansaré de decirlo, no porque estoy padeciendo de amnesia ni porque tengo Alzheimer, es porque todos los días uno ve la batalla cultural, la batalla de lo que es la teología liberal, cómo nos han metido por ojo, boca, nariz, usando Biblia, traduciendo Biblia posmodernas, donde la palabra de Dios ya no es palabra de Dios nada, es un texto religioso como cualquier otro, por lo tanto ningún texto religioso tiene un salvador único, porque es un texto religioso donde hay una multitud de dioses. Y nos han llevado al politeísmo, ¿no? Al pluralismo, y nos han hartado con todo ello en las propias universidades, tanto seculares como cristianas en el día de hoy. Nos han hartado con toda ella para que el pueblo de Dios no crea en la palabra de Dios, ni crea en la resurrección, y la mire la resurrección como si fuera un mito, como si fuese una metáfora, como si fuesen fábulas, y no como que hubo una verdadera resurrección de entre los muertos. Pablo dice, si Jesús nos resucitó, comamos y bebamos, que mañana nos moriremos. Y como somos seres mortales, todos nos vamos a morir, nadie va a resucitar. Pero si Jesús resucitó, Dios lo ha hecho primicia de los que durmieron. Entonces, mirando el texto sagrado, estoy aquí en la parte teológica, que tiene demasiado, como ya dije, dentro de ella. Las escrituras afirman que en estas tentaciones Jesús aumentó su capacidad para entender y ayudarnos en nuestras tentaciones. Por haber sufrido por las mismas tentaciones que nosotros, dice que puede socorrernos. Estoy en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. El escritor nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a nuestros hermanos, en todo semejante a nuestros hermanos. Es decir, como humano, y pasar lo que pasan todos los humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Aquí este texto es sumamente poderoso, por un lado, porque está vindicando, asegurando que la tentación que tuvo Jesús fue verdadera, y no como algunos predicadores que dicen, no, es que Jesús era Dios y él iba a vencer. No, es que la Biblia me está diciendo que Jesús venció como humano, no como Dios. Vuelvo a repetirlo. Porque estamos mezclando las naturalezas que desde los concilios viejos, en los 7 concilios ecuménicos, se nos enseñó que Jesús era una sola persona en 2 naturalezas y que esas 2 naturalezas no podían ser confundidas. En otras palabras, yo no puedo confundir la humanidad de Jesús por un lado con su divinidad. Es cierto que él es el teántropo, ¿no? Esa unión hipostática entre Dios y hombre, Dios-hombre. Pero la Biblia es clara y precisa cuando dice cuando Jesús está ministrando desde que nace hasta que muere, lo hace como ser humano y no como Dios. Es decir, que él está autolimitando su divinidad para poder mostrarse como un verdadero humano. Porque si Jesús es todopoderoso cuando está en la tierra, pues Jesús no tuvo ni que comer ni nada porque él era todopoderoso, podía volar por los aires. Pero mira, el texto sagrado es tan bello que me dice, y Jesús cansado del camino, se sentó así. Y Jesús tuvo sed, y Jesús tuvo hambre, y Jesús se enojó. Es decir, está hablando de todas aquellas prerrogativas que son de los seres humanos. Y como ser humano se entregó por nosotros, no se entregó como un Dios, se entregó como un ser humano que sufrió como sufren todos. Cuando alguien te da un golpe, lo sufre. Cuando a Jesús le pusieron la corona, lo sufrió. No estamos hablando de un superhombre, de un Superman. Eso para las leyendas americanas, ¿no? Y para los superhéroes americanos. Pero para la Biblia, Jesús era un ser humano sufriendo por la humanidad.
y sufriendo en misión y cumplimiento con su Padre. Esa es la realidad que encontramos en las Sagradas Escrituras, sin confundir naturalezas como hicieron los nestorianos, como hicieron los arianos y como hicieron los gnósticos, los docetistas que confundían, y como hizo también el pueblo judío confundiendo las naturalezas. Y la iglesia tiene que ser consciente de que cuando estamos narrando el evangelio del reino, estamos narrando a la persona de Jesús lleno del Espíritu Santo. La evidencia bíblica es que estaba lleno del Espíritu Santo y por ende él podía sufrir todas las cosas que sufrió. Bien, amado, a mí el tiempo no me da para más, pero si Dios me permite la próxima semana, si Dios me lo permite la próxima semana, si es que no me impide el trabajo o otras cosas, estaré ampliando sobre los aspectos teológicos y los aspectos que conducen a esta verdad de lo que es la impecabilidad de Jesús y todas estas cosas que todavía me faltan en este tema sobre la tentación de Jesús. Así que, amados, siempre, como hemos explicado, tratamos de explicar la palabra del Señor desde una forma contextual y contemporánea, aplicándola a nuestras vidas en el día de hoy y siempre esperando que los inconversos, los que no conocen al Señor, puedan entender este evangelio, pueden entender el evangelio que es sencillo, pero por otro lado parece ser sencillo, pero es sumamente profundo. Pero la verdad de salvación es sumamente sencilla para que la podamos entender en el día de hoy. Te invito a orar y te invito a que puedas compartir este video. Si no lo puedes compartir, dale like, dale gracias al Señor por ello y discute con ellos. Puedes usarlo para, como han hecho otras personas que me escriben, pastor, estamos compartiendo en mi iglesia con el video, discutiendo sobre él. Si hay alguna pregunta, usted puede ir a mi Facebook personal y hacerme la pregunta y yo con mucha humildad se la puedo contestar en el próximo programa. Así que Dios le bendiga, amado. Oramos. Señor, gracias por tu amor y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A mí y a todos los que me ven, sean llenos de tu Espíritu Santo y que tu palabra se abra a la mente y el corazón de ellos para que la puedan entender y traiga salvación al perdido, sanidad al enfermo y bendigas a todos por medio de tu palabra. En Jesús el Señor te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Amado, Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones del Señor. Que Dios te bendiga 1000 veces.